Bueno, principalmente es necesario destacar que esa exposición está realizada con base en Ecolinguistics de Aaron Stevie, un profesor británico que también es profesor de lingüística ecológica en la Universidad de Gloucestershire. Él ha publicado dos ediciones de este tema, Ecolinguistics, donde habla, grosso modo, de cómo los discursos han construido este sistema de creencias, estos sistemas de creencias, cosmovisiones, prejuicios, formas de comportarse no solamente con otros humanos, sino también con otras especies, con el medio ambiente. En suma, sería todas estas cosmovisiones, todas estas formas de comportarse que también han configurado en muchos años, consciente o inconscientemente, la forma en cómo el hombre se comporta en diversas situaciones. Bueno, el objetivo como tal de la ecolingüística para Aaron Stevie es contrarrestar estos discursos que han sido constituidos de manera consciente e inconsciente en el ser humano con otros discursos, es decir, construir desde discursos nuevas historias, ya que para él las historias son las que condicionan el futuro. Es por esta razón que la ecolingüística tiene un objetivo de bienestar, no solamente y no estrictamente antropocéntrico, sino que también tiene como fin que se pueda convivir con otras especies y con el medio ambiente de manera idónea. En este caso, pues se puede ver en contraste lo que sucede actualmente en el mundo, es decir, todos estos problemas sociales, por ejemplo, la cosificación de los animales, el consumismo, que son percepciones que se tienen por medio del discurso. No muchas personas son conscientes de que están siendo consumistas, de cómo los mercados de la información le están vendiendo por medio del discurso cosas que no necesitan realmente. Sin embargo, no son conscientes que están siendo compulsivas a la forma, en la manera de cómo compran las cosas, no solamente de manera literal, sino en este caso también se podía presentar en cómo se convence de discursos que ven en las noticias, en redes sociales, que no la consumen de manera crítica, sino pasivamente. De esta manera también se pueden ver, por ejemplo, la situación de la pandemia en donde las noticias, en vez de informar, lo que construyeron fue una conciencia fatalista al utilizar su discurso para alarmar a las personas y construyeron la pandemia y la COVID-19 como un monstruo invisible, casi que como una película de ciencia ficción en donde las personas hasta llegaron a cerrar terminales y presentaban unos prejuicios hacia las personas que tenían nacionalidad asiática. Este tipo de comportamientos son construidos por medio del discurso y lo que se busca con la ecolingüística es transformar estos pensamientos negativos en pensamientos, en discursos, en comportamientos que vayan en pos de una buena convivencia, de un buen vivir, de un bienestar. Esta tarde hubo disturbios en la Universidad Nacional en Bogotá. Una patrulla de la policía fue atacada por encapuchados. Juan Carlos Pardo, ¿qué se sabe de los uniformados? Hasta este momento, Jorge, la Policía Metropolitana de Bogotá no entrega un reporte oficial sobre el estado de salud de al menos un uniformado que atendía el ataque de varios encapuchados a una patrulla de la policía sobre la NQS o sobre la carrera 30. Pero Noticias Caracol conoció que este no fue el único ataque a los uniformados. Varios hombres lanzaron una bomba incendiaria muy cerca al lugar en el que se encontraba el grupo de uniformados. A esta hora la situación es normal tanto por la carrera 30 como por la 26. Bueno, luego de visualizar este corto video podemos identificar varios elementos que pueden servir para el estudio ecolingüístico. Por ejemplo, podemos ver palabras de carga negativa como disturbios, atacada, encapuchados, bomba incendiaria y lanzaron, palabras que sugieren caos, desorden, violencia, agresión, que pueden dar una imagen
de anonimato y posible criminalidad, por ejemplo, la de encapuchados. También en bomba incendiaria, cuando se relaciona con el verbo lanzaron, connota una acción agresiva y premeditada que sugiere peligro y destrucción. También podemos encontrar palabras de carga neutra o informativa como reporte oficial, estado de salud, noticias caracol, que sería la fuente de información. Este reporte oficial que se refiere a una declaración formal que en este caso debería ser de una forma neutra, es decir, que no estuviera ni a favor ni en contra de ninguna de las dos partes involucradas, ni la Policía Nacional ni los encapuchados. Adicionalmente, tenemos palabras de carga positiva. Podemos encontrar uniformados y atendió. Uniformados, ya que en este caso los policías hacen referencia a este grupo de personas que sugieren orden y autoridad, que velan por el orden público, y cuando se unen con atendió indican que estaban comprometidos con su labor, con su deber de moderar el orden público. Uno de los elementos que me llamó la atención para seleccionar este video como objeto para realizar este estudio ecolingüístico es la manera en cómo presentan el discurso, ya que sitúan a los encapuchados como una cantidad más grande que la persona que está recibiendo el acto violento, que en este caso sería el policía. El policía se encuentra en una situación en donde solamente presentan a una persona frente a todos los encapuchados. O sea, sitúan un discurso en donde es aún más caótico y más violento que si lo mostraran realmente como pudo haber sucedido. En este caso, también me hace pensar en las víctimas, es decir, lo que yo sitúo como víctimas son estas personas que pueden tomar este discurso de manera automática, de manera sin filtros, de manera pasiva, en donde van a tener este discurso con una forma de construcción de percepción de lo que hacen los universitarios, cuando de una manera realista no se puede definir y no se puede confirmar que este tipo de encapuchados hacen parte de la universidad, ¿sí? Se presentó durante la universidad, hubo disturbios en la universidad, sin embargo, no es afirmable que en este caso las personas que estuvieron en este inconveniente involucradas y fueron tildadas como encapuchados, todas hacen parte o hagan parte del grupo universitario. Adicionalmente, es necesario también aclarar que este tipo de disturbios no solamente se presentan por querer alterar el orden público, sino que en este caso, en estas situaciones en específico, se realizan porque hay un descontento con la forma en cómo se está presentando o respondiendo socialmente hacia el sistema educativo. Y de esta manera, el grupo de noticias, como su deber es comunicar, debería ser diferente, debería construir una forma de comunicarse en donde también presentara estos descontentos que posiblemente presentaba el grupo que estaba manifestando, para que se presentaran estos tipos de violencia. Adicionalmente, que cuando se informa sobre esta situación, en ningún momento se destaca que también los policías pudieron haber sido violentos antes de presentarse este altercado en donde varios encapuchados estuvieron atacando a una patrulla de la policía. No se sabe lo que sucedió antes. Entonces, en este caso se podría tomar como un hecho aislado. Sin embargo, hay muchas personas de épocas anteriores que toman las noticias como la única verdad. Entonces, este tipo de discursos que son presentados en el mercado de la información puede acarrear a personas que se construyan consciente o inconscientemente prejuicios hacia ciertas personas, en este caso específico a los universitarios. Este ejemplo es
muy interesante, ya que no solamente se puede identificar una posible población que puede ser víctima de este discurso y cómo en futuras ocasiones, que ya no sería tan futuro lejano, sino futuro cercano, se pueden presentar roces, altercados, discusiones y de una forma en donde se piensa que lo que recibió como informativo y como realidad social también puede estar ya con una carga positiva o negativa frente a una situación. Las personas que consuman este tipo de noticias sin un análisis pueden construir cierta carga de prejuicio hacia cierta población. Por ejemplo, podrían hacer comentarios despectivos hacia los universitarios públicos, hacia manifestaciones pacíficas, ya que puede verse teñido por este tipo de situaciones que pueden ser alejadas o ajenas a las manifestaciones que son pacíficas, que también luchan o presentan este descontento social sobre injusticias frente al sistema educativo público de Colombia. Bueno, luego de analizar este tipo de palabras de carga positiva, negativa, neutra que se presentan en el discurso de la noticia, podríamos identificar con qué palabras se pudiese cambiar ese tipo de discurso para que pueda ser un poco más positivo. En este caso, se podría hacer, por ejemplo, en ese sentido, una forma de presentar la noticia de esta manera, como hubo disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá, un evento que refleja tensiones sociales, una patrulla de la policía fue atacada por encapuchados y esta situación pone de manifiesto el conflicto entre ciertos sectores de la sociedad y las fuerzas del orden público, que en este caso sería la policía. Para finalizar, me gustaría agregar un ejemplo que hace parte de la realidad colombiana, que también podría ser objeto de estudio de la ecolingüística, y son este tipo de expresiones como el vivo vive del bobo o hay que tener malicia indígena, que no solamente está relacionada con la desconfianza, sino que también hace parte de ciertos comportamientos que son cuestionables en la realidad colombiana, como por ejemplo colarse de la fila, saltarse el Transmilenio, o en caso de que reciban el cambio con más de lo que debía ser y quedarse callados. Este tipo de comportamientos que han sido normalizados pueden ser objeto de estudios, no de manera utópica para erradicar totalmente ese tipo de comportamientos, sino de manera en que se pueden construir ciertos discursos para mitigar ese tipo de comportamientos, ese tipo de prejuicios, sistemas de creencias que inconscientemente están normalizadas por generaciones en Colombia. Para concluir, me gustaría afirmar que en este caso la ecolingüística es ese tema prometedor que puede ayudar a que apuntemos a un bienestar, que es un elemento, una herramienta útil, una herramienta esencial para este tipo de comportamientos y conductas que hemos normalizado, prejuicios que han sido este tipo de elementos que han acarreado consecuencias que hemos tenido que evidenciar y experimentar. Y este tipo de inconvenientes, conflictos sociales, ambientales, crisis, se pueden contrarrestar con discursos. Los mismos discursos que han construido estos inconvenientes, estas manifestaciones de problemáticas sociales pueden ser contrarrestados con discursos con carga positiva y de esta manera se puede apuntar a un bienestar social, un bienestar que esté apuntando a una convivencia, una sana convivencia con otras especies, con el medio ambiente y con nosotros mismos. Para pensar en un futuro de manera positiva, hay que construir una nueva historia y hay que construir, reivindicar este tipo de percepciones y preceptos que se encuentran arraigados en el imaginario colectivo.